Hola, soy Segundo Montoya, profesor de Filosofía en Grupo Ciencias. Y a continuación te voy a mostrar un resumen de uno de los temas nuevos en el examen de admisión de San Marcos. Se trata de la Teología de la Liberación, propuesta por Gustavo Gutiérrez, teólogo peruano y gran pensador latinoamericano. Pero antes, quiero que analicemos esta frase. Frase de Marx, filósofo alemán del siglo XIX, padre del socialismo científico. Marx decía, la religión es el opio del pueblo. Y con ello quería sostener de que la religión se ha convertido en un mecanismo de dominación, de opresión. Es decir, sirve a los intereses de las clases burguesas, de las clases ricas, dominantes, que a través de la religión les permite pues mantener a los pobres en un estado de pasividad, de quietud. Entonces, eso significa que van a aceptar el sistema y no van a desencadenarse revoluciones ni conflictos sociales. Sin embargo, este tipo de pensamientos no va a ser, digamos, aceptado de la misma forma por otros pensadores en otras partes del mundo. Me refiero, por aquí, a José Carlos Mariátegui. Mariátegui decía, fíjense, la fuerza de los revolucionarios está en su fe. Si tú te das cuenta, Mariátegui de algún modo con esta frase está sosteniendo, él que era un marxista, un socialista, en América Latina está sosteniendo que el socialismo sí es compatible con la religiosidad, con la fe. Entonces no habría una oposición, ¿no?, entre religiosidad, religión y socialismo o comunismo. Por el contrario, serían compatibles. ¿Te das cuenta? Bien, este tipo de frases y de pensamientos han sido tomados en cuenta por Gutiérrez. Porque Gutiérrez, pues, es un teólogo. Entonces, él al mismo tiempo va a incorporar las ciencias sociales y el marxismo dentro de su propuesta. Entonces, esto es justamente lo que vamos a analizar a continuación. No olvides que la Teología de la Liberación es considerada una de las 5 corrientes más importantes en América Latina. Ahora, fíjate, tenemos una línea del tiempo. Nace 1928 en el Perú. En la adolescencia, él padece una enfermedad conocida como osteomielitis, lo cual lo va a postrar en una silla de ruedas durante un tiempo. Ya en la juventud, él logra superar esa enfermedad y va a ingresar a San Marcos a estudiar medicina. Posteriormente, viaja a Europa a estudiar filosofía, psicología y teología. Ahora tenemos la siguiente fecha, 1959. ¿Qué ocurre? Juan Pablo XVIII convoca a un concilio Vaticano II. ¿Qué significa esto? Que se reúnen más de 2000 obispos de todas partes del mundo para reflexionar y tomar conciencia sobre el papel y el rol de la Iglesia frente a los pobres, ¿ya? Frente a la miseria, frente a las desigualdades, el subdesarrollo, sobre todo de países de la periferia. Ahora, algo que llama la atención de Gutiérrez es que esta reflexión se hace desde Europa. Es decir, muchos de estos obispos son ajenos a esta problemática, a esta realidad. Entonces, Gutiérrez toma en cuenta eso. Posteriormente, en el 68, se celebra el Concilio Episcopal Latinoamericano en Medellín. Es decir, se reúnen otra vez los obispos, pero en América Latina. Es decir, desde aquí se va a problematizar y reflexionar también sobre la pobreza, la miseria, el subdesarrollo y las posibilidades de buscar una salida a esta problemática. En el 71, Gutiérrez publica su obra cumbre, el opus magnum de Gutiérrez, Teología de la Liberación. ¿Qué hace en este libro? Primero, hace un balance. Tú vas a encontrar aquí en este libro un balance acerca del concilio y de la conferencia episcopal. Hace un balance crítico, pero al mismo tiempo también formula su propuesta de la Teología de la Liberación de manera muy original. Ahora, luego vamos a explicar esto con más detalle. 1974 funda el Instituto Bartolomé de las Casas. Este instituto es creado para realizar labor social y humanitaria a los más necesitados. 2003 obtiene el Príncipe de Asturias, un premio que también recibió Vargas Llosa en el año 68. Y esto lo va a recibir, ¿por qué? Por su labor humanitaria y también por su labor intelectual. En el 2018, el año pasado, publica De Medellín a Aparecida, que es un libro en el cual reúnen
y también hace una especie de homenaje a esta conferencia, la de Medellín. Se reúnen textos del debate, la discusión sobre esta conferencia episcopal. Bien, ahora, para terminar en esta explicación sobre la línea del tiempo, algo que tienes que tomar en cuenta es lo siguiente, que en esa evolución intelectual de Gutiérrez, porque son más las obras que él va a publicar, solo he mencionado 2, no hay una ruptura en su pensamiento. Es decir, no hay un primer Gustavo Gutiérrez, un segundo Gustavo Gutiérrez, no. Lo que hace Gustavo a lo largo de su evolución intelectual es profundizar algunos conceptos, profundizar, ampliarlos, esclarecerlos y responder a las críticas, nada más. Bien, ahora vamos a hablar de la obra cumbre de Gustavo Gutiérrez, Teología de la Liberación. En primer lugar, vamos a las fuentes. Tenemos la Biblia. Uno de los libros que es estudiado por Gutiérrez, el Éxodo. Él se propone una lectura política de este libro y de otros. ¿Qué significa eso? Significa que desde la Biblia ya encontramos un discurso liberador de los pobres, de los oprimidos, ¿sí? También están las encíclicas que fueron aprobadas en el Concilio Vaticano II. Por ejemplo, Populorum Progressio, desarrollo de los pueblos. También tienes, por ejemplo, el pensamiento de Marx, de Hegel, Sartre, Faleto, Cardoso, Mariette y otros. Filósofos, sociólogos, economistas. Ahora bien, si tú te percatas, si tú te das cuenta, estamos hablando de científicos sociales, filósofos, marxistas y algunos no marxistas. ¿Cómo es posible articular pensamientos tan diferentes, tan heterogéneos y dispares en una sola propuesta? Eso es algo que Gutiérrez va a hacer en su libro. Articular diferentes vocabularios, lenguajes, discursos, ¿ya? En una obra que va a ser justamente la que estamos estudiando, Teología de la Liberación. Pero fíjense lo que él va a proponer. Él va a proponer lo siguiente: la opción preferencial por los pobres. Y esta es la idea central y principal de la Teología de la Liberación. Vamos a empezar por preguntarnos, ¿qué es la pobreza? ¿Qué cosa entender por pobreza? Bien. Gustavo responde a la pregunta. La pobreza es la muerte joven e injusta. Eso es pobreza. Morirse joven. Esto es una injusticia. Ahora, si tú te das cuenta, eso no ocurre en todas las partes del mundo. Es decir, lo que caracteriza a los países de América Latina es justamente esas tasas, esos índices de mortalidad a una edad no tan avanzada, a diferencia de los países de Europa, ¿cierto? Que pueden vivir muchos años en condiciones favorables, algo que no ocurre en el Perú. Entonces, ese es un indicador y una definición muy importante que va a proponer. Fíjate que esa pobreza es la que caracteriza a los países del tercer mundo, de la periferia. ¿Qué hacer frente a esa pobreza? Que es una condición efectivamente involuntaria, es decir, no queremos ser pobres, ¿cierto? Pero vivimos en condiciones de pobreza. Entonces Gutiérrez lo que va a proponer es justamente romper las cadenas, es decir, enfrentarse a ese sistema para poder buscar una alternativa, una sociedad diferente a esa sociedad. Y de ese modo poder justamente hablar de un hombre nuevo. Un hombre diferente, distinto en una sociedad nueva. ¿Entiendes? Ahora bien, entonces vamos aquí, por este lado, a profundizar acerca de la teología de la liberación. ¿Qué cosa es? En pocas palabras, él define la teología de la liberación como inteligencia de la fe. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa que es una reflexión crítica sobre la fe, sobre las creencias, las convicciones que yo tengo sobre Dios. ¿Entiendes? Entonces no es una fe ciega, no es una fe ciega, es una fe reflexiva, crítica. Ojo, y a través de esta reflexión crítica sobre la fe, es que se descubre en el amor, en la caridad, en otras palabras, porque la caridad es amor, es un tipo de amor. Esto de acá, esta idea de amor y de caridad, nos conduce a otro filósofo, que seguro tú conoces, San Agustín de Hipona.
Él hablaba de dos tipos de amor. Él decía que dos tipos de amor, el amor como Caritas y el amor como Cupiditas, dieron origen a dos ciudades, la ciudad terrena y la ciudad divina. Entonces, esas ideas de amor y de ciudad terrena y divina también están presentes en el pensamiento de Gutiérrez, sobre todo el amor como caridad. ¿Qué significa? Significa que es el amor como acto de humildad que el hombre dirige hacia Dios. Caridad o Caritas es el amor a Dios. Pero si uno ama a Dios, entonces, en esa medida, también tiene que amar al prójimo. ¿Entiendes? Si mi amor es un acto de desprendimiento y de entrega hacia Dios, también debe ser un acto de compromiso hacia el prójimo. Eso es lo que está pensando Gutiérrez. Por eso es que acá aparece el amor como caridad, como compromiso frente al otro que es diferente de mí. Ese prójimo, ese otro diferente de mí, es el pobre, el oprimido, la otredad, un ser diferente de mí. Entonces, lo que está proponiendo Gutiérrez es que cada uno de nosotros tengamos que abandonar ese individualismo, ese ensimismamiento y darnos cuenta de que hay alguien más que nos rodea, que está frente a nosotros y que vive con nosotros, que es el pobre. Entonces vivimos rodeados de pobreza, pero no asumimos ningún compromiso frente a la pobreza. Entonces Gutiérrez lo que está planteando es que ese amor hacia el prójimo, esa caridad, esa reflexión crítica sobre eso, tiene que convertirse en el fundamento de la praxis cristiana. Habla de una praxis, de la acción, de una acción transformadora, pero como fundamento. Ese es el fundamento de esa praxis cristiana. ¿De qué? De salvación. De salvación, entre comillas, revolución social. Porque de eso se trata. O sea, Gutiérrez está proponiendo la revolución social, que es una tesis marxista, que también tiene a su representante en el Perú y en América Latina, Mariátegui. ¿Entiendes? Entonces, esas ideas son esenciales dentro del pensamiento de Gutiérrez, conocida como la teología de la liberación. Eso ha sido todo. Muchas gracias.